Continuamos con nuestra serie de conferencias internacionales con motivo del aniversario y del festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, estamos con el doctor Eduardo Congos, que es uno de los muy buenos juristas argentinos y latinoamericanos, miembro honorario honrosamente de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gran placer poder compartir charlas con ustedes y obviamente compartir experiencias que uno ha ganado en la vida como abogado y como actor en materia ambiental. Quiero agradecer especialmente a la Academia por el nombramiento como miembro honorario, así que a ver, no creo que lo merezca, pero lo agradezco de corazón. No mereces, tienes un extraordinario perfil y eres un excelente ser humano, Eduardo. Pues bueno, Eduardo Congos, vamos a leer un poco de su currículum, lo tuvimos obviamente como cada uno de los ponentes que sintetizar. Profesor de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Sur, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Leyes con orientación en Derecho Ambiental en University of Georgia en Estados Unidos, director de Seguridad y Medio Ambiente Portuario en la provincia de Buenos Aires en el 2019, o sea, apenas, subsecretario de Gestión Ambiental de Bahía Blanca y en la provincia de Buenos Aires de 2007 a 2011, o sea, una vasta experiencia independientemente del tiraje doctrinario que tiene Eduardo. Y él abordará el tema de la regulación argentina en relación a la sustentabilidad. Es un tema muy importante, muy interesante. Hablaremos también en su momento de energías renovables, un tema que se ha generado un gran debate en México, y qué mejor que a través de un gran experto como lo eres tú, Eduardo, que al final de cuentas en esa dialéctica que hemos venido generando en América Latina y en Europa, y que ahora se suma a África, pues podamos generar nuevas ideas y ver las experiencias que va pasando en cada uno de nuestros países, sobre todo en nuestra misma región, ¿no? Que realmente somos hermanos, que tenemos un común denominador enorme, ¿no? O sea, maravilloso. Eduardo, ¿cómo se ha introducido la sustentabilidad en el derecho argentino? Nuestro derecho inicialmente, hablemos de 100, 150 años atrás, era un derecho que tenía reconocimiento de normas que protegían los recursos naturales. En un inicio de la protección ambiental, la tendencia fue a proteger un recurso natural, fundamentalmente porque era un recurso económico muy valioso para, por ejemplo, en nuestro país. El uso de la tierra agraria, agrícola, era un uso que debía hacerse en forma racional, de manera de no degradar el suelo, de manera de no contaminar el suelo. Pero esa protección de los recursos naturales se daba principalmente por el valor económico que tenía ese recurso natural y no por el servicio ambiental que nos termina dando nosotros como recurso que es parte de todo nuestro medio ambiente. Posteriormente a eso, y ha pasado en todos lados del mundo, se fueron protegiendo los recursos naturales en virtud de su belleza. Veíamos grandes parques nacionales en la década del 30, del 40, que se iban reconociendo como áreas pristinas, reconociendo como áreas bellas, y se iba dando distintos grados de protección, como en cualquier legislación, desde una protección muy estricta hasta una protección muy de menos estricta o menos fuerte, digamos, ¿no? También, obviamente, algunos recursos se fueron protegiendo, como venía diciendo, el tema de la minería o el tema del petróleo, fueron recursos que se fueron protegiendo para hacer un uso extractivo y de explotación que no perjudicara la posibilidad de extraer dinero de ese recurso. Esto va mutando un poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya a nivel mundial grupos de científicos o grupos de activistas fueron desarrollando esta idea de empezar a proteger la naturaleza, porque la naturaleza tenía un derecho en sí mismo. Esto es el ecocentrismo, digamos, en donde lo que se busca es proteger la ecología, el recurso natural, el pájaro,
el animal, la belleza del paisaje, pero se deja o aún no se tiene en cuenta al hombre dentro de esta protección. Llegado a la década del 70, como todos sabemos, se da una conferencia de Naciones Unidas, que es la Conferencia de Estocolmo de 1972, que involucra una gran cantidad de países, algo de 150 países, y que lo que hace es hablar de desarrollo y medio ambiente. Y ahí se empieza a gestar, digamos, esta vieja discusión de qué convenía, desarrollarnos o proteger el medio ambiente. Y eso hace que se lo introduzca al hombre dentro de lo que es el marco de protección. Y ya salir del ecocentrismo a ir a un antropocentrismo, donde el hombre forma parte del medio ambiente y la protección del medio ambiente o tiene como finalidad que el hombre pueda vivir en un ambiente sano, apto, equilibrado. En Argentina nosotros tuvimos una primera impronta luego de esa conferencia de Estocolmo y en 1973, con toda esta movida ambiental que se dio de concientización para esa época, se crea la Secretaría de Medio Ambiente de la Argentina. Obviamente esto después se descontinúa, nosotros tuvimos un gobierno militar desde el 76 al 83, en este periodo se discontinúa esta secretaría y obviamente se retrocede en materia ambiental. Sin embargo, con la venida de la democracia, se empiezan a mover las constituciones provinciales, nosotros somos un Estado federal, como son ustedes, ¿no? Esto para aclararlo en términos generales, y por lo tanto las había provincias son los gobernadores. estados aquí, en México son entidades federativas, es lo mismo que las provincias. Claro, correcto. Entonces los gobernadores empezaron a ayornar sus constituciones y en ese ayornamiento de constituciones, además de buscar las reelecciones, que era la clave para iniciar el proceso de discusión de la Constitución, se fueron incorporando normativas ambientales a nuestras constituciones provinciales. Posteriormente a eso, y algo que venía haciendo Argentina, es firmar los convenios internacionales que se fueron dando en la materia. Firmó la Conferencia de Estocolmo en 1972. En 1989 una convención muy importante, porque la problemática en aquel momento era la exportación de residuos peligrosos que se daban de países del primer mundo a países del tercer mundo, sin ningún tipo de regulación, diciendo que el país receptor de ese residuo peligroso tenía la capacidad para gestionarlo, para tratarlo. Entonces lo que se hacía es se trasladaba un pasivo ambiental con un residuo que es peligroso, que al contacto con el medio ambiente contamina, hacia países que no tenían realmente la capacidad para tratarlo o para gestionarlo. Esto es advertido por Naciones Unidas y en 1989 dicta o se establece la Convención de Basilea, que es para el tránsito transfronterizo de residuos peligrosos. Esa convención firmada por Argentina hace que se transforme en una ley, que es la Ley de Residuos Peligrosos de la Argentina. Una de las primeras leyes puntualmente regulan, la primera ley que regula los residuos peligrosos en Argentina, y que se dicta con motivo de la conferencia de Río de Janeiro de 1992. Se dicta en el 91 para demostrar que Argentina tenía algún avance en cuestiones ambientales. Una legislación que es importante porque es lo que nosotros llamamos una legislación mixta. Parte de la legislación es de carácter federal y parte de la legislación es ley de fondo. La parte de ley federal es todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa. ¿Quién es el generador del residuo? ¿Cómo se determina el residuo? ¿Quién es el transportista? ¿Quién es o cómo es una planta de tratamiento? ¿Cómo es una planta de disposición final? ¿Qué tipos de residuos hay? ¿Qué metodologías de tratamiento tiene? Toda esa parte era administrativa federal, o sea, de aplicación en ámbitos federales o interjurisdiccionales, ¿no? Entre dos provincias, cuando uno transportaba el residuo de una provincia a la otra, aplicaba esta legislación y aplicaba lo que lleva adelante esta legislación, que es una trazabilidad
que se da desde la generación del residuo hasta la tumba del residuo, es decir, hasta la disposición final. Pero también trae dos cosas muy importantes, que es regulación de fondo, que es como el Código Civil o como el Código Penal, que habla de lo que son los delitos ambientales por residuos peligrosos, por un lado, o con residuos peligrosos, y por el otro lado la responsabilidad civil agravada, una responsabilidad objetiva, con eximentes distintos, después si quieren tocamos un poco ese tema, con eximentes distintos, cuando el daño se produce en base a la utilización o la mala utilización de residuos peligrosos. Dicho esto, el otro punto clave que tenemos en esta situación es nuestra Constitución Nacional. Voy a tocar Constitución Nacional, voy a mencionar leyes de presupuestos mínimos ambientales y quiero llegar también al Código Civil y Comercial. Yo creo que ustedes saben, porque fue altamente difundido en toda Latinoamérica, que nuestro Código Civil y Comercial ha sido reformado hace 4 o 5 años, en 2015 entró en vigencia, que ha incorporado lo que nosotros llamamos es la constitucionalización del derecho privado. Es decir, esas normas de orden público constitucional, como el derecho al medio ambiente, que fue consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, nosotros el derecho de ver que establece la Constitución, el derecho al medio ambiente, también es un deber de conservarlo. Y esto penetra no solamente en el ámbito público o en el derecho público, sino también que penetra en el derecho privado a través de los artículos 240 y 241 del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Este código lo que hace es establecer que las relaciones o los actos jurídicos deben cumplir con las normas de presupuestos mínimos ambientales. Estas normas de presupuestos mínimos ambientales son normas que están contempladas en la Constitución Nacional, dice la Constitución en el artículo 41, que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos ambientales de protección, y a las provincias complementar o dictar las normas complementarias para poder ejecutar estos principios y derechos, ¿no? También nuestra Constitución, como último dato en este punto, es que, a ver, no tenemos nosotros los daños establecidos, o el concepto de daño establecido en la Constitución Nacional, salvo el caso del daño ambiental. Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que, o establece que el que genera un daño ambiental tiene la obligación de recomponer. Esto es importante porque acá en la Constitución está dando el alcance de lo que se debe hacer cuando se produce un daño ambiental. Entonces creo que esto es clave porque llegado el daño ambiental ya no hay una indemnización, en principio, ¿no? No hay una indemnización, no se paga por contaminar. Acá se trata de devolver las cosas al estado anterior de la contaminación. Obviamente hay infinidad de cuestiones técnicas que hacen a veces posible, a veces parcialmente posible y a veces imposible, ¿no? Entonces, en ese marco hay legislaciones de presupuestos mínimos ambientales, que si gustas lo podríamos profundizar, donde establece cómo generar las indemnizaciones sustitutivas en caso de daños ambientales que sean de imposible o que se puedan resolver o recomponer parcialmente únicamente, ¿no? Esto es un poco cómo va entrando, ¿no? También empujado, voy a decir esto, por los tribunales, ¿eh? El fallo en 1983, el fallo Catán, permite legitimar a una persona para ir en contra de un acto administrativo del Estado, en virtud de que ese acto administrativo no cumplía con la ley. Este era el caso de unas toninas overas,
que es muy famoso en nuestro derecho, por lo menos. Claro, no, no, América Latina. En toda América Latina, perfecto, donde el Estado le permite al gobierno de Japón extraer una cantidad de toninas overas, que son unos delfines, con fines de investigación, pero incumple la ley porque la ley de protección de la fauna de la década del fines de los 70, el 79, indicaba que uno tenía que hacer una evaluación, un informe ambiental, para ver qué producía eso o qué no producía. Entonces, a partir de eso, al no haberse hecho eso, se dictaba la nulidad, o se dictó la nulidad del acto administrativo, y bueno, esa sentencia no fue apelada a Cámara, por lo tanto quedó firme y quedó como un antecedente principalmente de la posibilidad o de la legitimación que tiene una persona para presentarse ante los tribunales a través de un interés difuso y buscar su tutela, ¿no? Y en el ambiente era clave esto. Perfecto. Este es uno de los fallos, de los múltiples fallos que se dieron en los 80 y en los 90, ¿no? Fíjate que continuando, porque es el tema, es muy amplio lo que vas a desarrollar, qué bueno este artículo 41 de la Constitución Argentina, que data de 1958 con la gran reforma del 94, pues es paradigmático, y en el tema del diálogo de fuentes ha sido extraordinario. Y ese fallo que tú señalas en el caso Catán es tan importante porque el proceso de creación del amparo argentino ha sido totalmente diferente, un poquito más similar al de República Dominicana, que surgió todo jurisprudencialmente, pretorianamente. En 1957 con el caso Ángel Siri, surge en el 58 en el caso Samuel Cot, que crean ustedes el amparo contra particulares. México crea el amparo, pero cómo lo empezó a moderar también Argentina, y ese caso Catán se genera el amparo colectivo, que realmente después termina extendiéndose a toda América Latina, y que apenas México, la verdad, lo tomamos en el 6 de junio del 2011, con la nueva ley de amparo y la reforma constitucional. Y en toda esa trascendencia que tiene, y tú como experto, me encanta por lo que vamos desarrollando, ¿qué piensas tú, Eduardo, o qué establecerías tú que son las leyes de los presupuestos mínimos ambientales? Antes te quiero agregar lo del amparo. Nosotros, yo no lo dije, pero la Constitución del 94 también incluye el artículo 43 que habla del amparo colectivo, ¿no? El amparo ambiental. El amparo. Y determina una legitimación amplia, Sí. que era la discusión en esos momentos, si el legitimado era el que tenía que tener, el que debía haber sufrido el daño o cualquier persona. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Dice el afectado, cualquier afectado. No tiene que ser afectado en sus derechos subjetivos, puede ser afectado en un interés legítimo. El interés legítimo. Difuso. Y eso le permite ingresar a la justicia para poder litigar en pos de protección del ambiente, ¿no? Sí, sí, o sea, cómo se modula todo esto, ¿no? Digo, a través del 41, el 43 y el 75, el tema precisamente de la colectividad, de los derechos difusos, luego el amparo con el 43 y el 75, que viene ya sobre todo en lo que es el aspecto de los tratados internacionales, que son 11 y después se ampliaron a 14, y se ha generado a través de la Argentina todo esto, Eduardo, vaya. Entonces, estas leyes, tú ya nos avanzaste en el tema constitucional, estas leyes de los presupuestos mínimos ambientales, Eduardo. Son leyes que la misma Constitución pide que el Estado dicte. Y es algo interesante que hizo el legislador o los legisladores o los constituyentes en esto, porque esta legislación de presupuestos mínimos son legislación básica de umbral, de un piso que otorga una uniformidad de protección relativa en toda la Argentina. Es decir, que es un piso inderogable de estándares ambientales para todo nuestro país. Y penetran en los estados y penetran también en lo que nosotros llamamos partidos, intendencias o municipios, penetran. Y esto es una facultad porque, a ver, entendamos que por el artículo 124 de nuestra Constitución, el dominio de los recursos naturales es de los estados, ¿no? Es de los estados provinciales. Pero esto es una delegación que los estados provinciales le hacen al Estado Nacional, que no estaba antes en la Constitución, y que en el marco de normas ambientales el Estado Nacional va a poder generar estas normas de presupuesto mínimo ambiental
para dar una tutela uniforme en toda la Argentina, para dar un estándar de protección que sea válido y que sea igual en todo nuestro país. Ahora, ¿esto le restringe posibilidades al Estado provincial? No, el Estado provincial, y lo dice la misma Constitución Nacional, el Estado provincial puede dictar normas complementarias que recepten esa base de protección ambiental que da la norma de presupuesto mínimo, o que aumenten la preservación del ambiente, o que aumenten la protección del ambiente. Uno cuando piensa en normas de presupuestos mínimos, después, si tengo algunos minutos más, voy a hablar a continuación de lo que es la norma de presupuestos mínimos ambientales general del ambiente, que es la que da, es la columna vertebral de nuestro sistema, y después es el macrosistema, y después hay microsistemas relacionados con leyes específicas dentro de las leyes de presupuestos. Lo que decía, que estas normas complementarias pueden maximizar, pueden ampliar la protección que da la ley de presupuestos mínimos. Y hay veces que el presupuesto mínimo puede ser un concepto jurídico indeterminado. El presupuesto mínimo puede ser el nivel de emisión gaseosa. El presupuesto mínimo puede ser un parámetro, un límite de vuelco de un parámetro. Es decir, puede tener la característica de ser un presupuesto mínimo más, digamos, institucional, podría ser que tenga audiencia pública, o que tenga un estudio de impacto ambiental, o puede ser más de tipo técnico, es decir, que imponga un determinado parámetro o imponga una determinada condición técnica de cumplimiento. A ver, ¿qué pasaría? Y la Ley General del Ambiente lo ha resuelto. Lo que se habló es qué pasa si hay incongruencias entre la legislación estadual y la legislación nacional, entre la legislación municipal, la estadual y la nacional. Bueno, la característica que tiene este presupuesto mínimo ambiental es que prevalece. La ley dice que tiene que cumplir con el principio de congruencia, es decir, que la legislación provincial y la legislación municipal tienen que ser congruentes con la ley de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, como vemos, perfora lo que es el Estado provincial y el Estado municipal, yéndose hasta lo último de nuestra administración, hasta lo más chico de nuestra administración. De hecho, hay varios fallos relacionados con esto. Por una cuestión de ego, por una cuestión de que implica una cuestión municipal, voy a nombrar el fallo Rodoni de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de ser abogado en ese litigio, y lo que había era que la audiencia pública en el municipio de Bahía Blanca, que es donde yo nací, no era obligatoria. Y la verdad que la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales General del Ambiente dice que cuando hay un impacto negativo y significativo sobre el medio ambiente, la audiencia pública es necesaria, es obligatoria. Por lo tanto, lo que terminó diciendo la justicia es que en ese caso debía aplicarse la Ley General del Ambiente de Presupuestos Mínimos en lugar de la ordenanza municipal que decía que no era obligatoria. Creo que estas fueron las cosas, la importancia de lo que son las leyes de presupuestos mínimos. Nosotros tengo acá, muestro, son 12, 15 leyes de presupuestos mínimos. Podemos mencionar, hay presupuestos mínimos para gestión integral de residuos industriales, hay presupuestos mínimos para el PCB, que es el líquido refrigerante, ¿no? Donde establece una norma técnica para determinar si el aceite está contaminado con PCB y tiene que ser remediado, todo lo que traen los transformadores. Hay sobre manejo del fuego, hay sobre glaciares y bosques, son dos leyes muy interesantes, donde aplica uno de los principios también de política ambiental, que es el ordenamiento territorial. Nosotros tenemos, como ustedes saben, como todos
casi todos tenemos la cordillera de los Andes, y es ahí donde nuestro agua surge, ¿no? A partir de los deshielo que se da en la cordillera. Pero es ahí también donde se da la minería extractiva más importante. Alturas de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, es donde se aplica la actividad de extracción de minerales. Por lo tanto, esta ley de glaciares lo que ha tratado de hacer es generar un ordenamiento territorial de los glaciares, una determinación de los glaciares y prohibir ciertas actividades dañosas sobre esos glaciares, que son los que nutren a nuestros ríos y lo que nos nutre a nosotros de agua para la vida. También, por el otro lado, la de bosques es una ley que se basa en lo que es el ordenamiento ambiental y obviamente establece los bosques nativos, no bosques cualquiera. Nosotros lo que se busca preservar acá son bosques nativos. ¿Por qué? Porque es donde está el ecosistema natural y original de nuestro país. Y el bosque nativo es el que mejor está adaptado para darle servicios a la flora y a la fauna que interactúa con él, y el que está mejor adaptado para sobrevivir. Entonces, se venía dando una gran cantidad, hay un fallo muy famoso acá, que tal vez tú lo conozcas, que es el fallo Salas, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través, cuando estaba de presidente el doctor Lorenzetti, lo que hizo fue determinar la nulidad y en principio, por el principio precautorio, paralizar los desmontes que se venían dando en la provincia de Salta, en el norte, porque se autorizaban desmonte de tantas hectáreas, con un estudio de impacto ambiental, se autorizaban desmonte de otras hectáreas, de otras, y la verdad es que se terminaba desmontando más de 1 millón de hectáreas a partir de autorizaciones, de pequeñas autorizaciones. Y eso hizo que no se tuviera en cuenta el efecto acumulativo de la acción. El Estado tiene la obligación de tener en cuenta el efecto acumulativo de la acción. Yo no puedo otorgar un permiso para... A nosotros nos pasó cuando yo trabajé en el municipio de Bahía Blanca, otorgamos 8 permisos en 100 metros para talleres mecánicos. Imagínense la gente que quedó viviendo entre medio de esos 8 talleres mecánicos, no podían vivir. Entonces, el efecto acumulativo de esas pequeñas cosas que por ahí están bien, es algo que la Corte dijo que debía evaluarse, y por eso, obviamente, paró el desmonte en Salta, hasta tanto, luego justo salió la ley, se diera el ordenamiento ambiental y se determinaran bosques rojos, que son los que no se pueden explotar, amarillos, que están intermedio, y bosques verdes, que son los que se pueden explotar. Si me permitís, y puedo darte algunas cositas de la Ley General del Ambiente. Claro, si nos extendemos, me interesa mucho el tema. Me interesa ver un poco lo que es la evaluación. Y aparte hago una aclaración, no fue presunción tuya, eres un referente en ambiental en América Latina, te lo puedo decir, y eso me agrada mucho en esta estancia, mi querido Eduardo. Te agradezco. ¿Sabes lo que me pasa? Ahora estoy más en la parte privada y estoy trabajando y me cuesta mucho disponer del tiempo para escribir. Entonces, muchas de las cosas que he escrito son de años anteriores y ahora, bueno, tengo menos, pero por suerte dar charlas y dar clases en la universidad me gusta y es mi forma de trasladar mi conocimiento al resto de los colegas y al resto de la sociedad. Te decía que hay bueno, obviamente ustedes también lo tienen, la evaluación de impacto ambiental, como nosotros lo entendemos como un procedimiento técnico-administrativo, por medio del cual uno busca, a través de un grupo interdisciplinario de personas, predecir qué incidencia va a tener un proyecto, negativa o positiva, ¿no? ¿Para qué? Para que eso sirva sirva como input en un proceso de toma de decisión del Estado. Es decir, que el Estado, en el marco de tomar una decisión, en nuestro país tiene que garantizar varias cosas. Entre ellas, tiene que garantizar el derecho a la información de la gente.
esto es importante, está establecido en la Constitución Nacional, está establecido en la Ley General del Ambiente. Ese derecho a la información, yo me acuerdo en los primeros años que empecé a litigar, muchos de los litigios se relacionaban con requerirle a la justicia que lo obligue al Estado a que nos muestren los estudios ambientales, nos muestren los expedientes administrativos, donde se estaba tocando un tema ambiental, porque realmente te ocultaban los expedientes. Entonces, el derecho a la información, tutelado constitucionalmente, y además con una ley de presupuestos mínimos ambientales, implica la posibilidad de cualquier interesado de requerir y recibir información relacionada con lo ambiental. Dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental esto es clave, porque si uno no sabe los resultados de los estudios o de los estudios de impacto ambiental, uno jamás va a poder opinar o participar, que es el otro derecho que establece la Constitución y que establece la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que es el derecho a la participación. A veces se da a través de audiencias públicas, a veces se da a través de presentaciones escritas, etc. Pero este derecho de participación, ¿qué nos dice en nuestras leyes? Nos dice la Ley General del Ambiente, que el Estado está obligado a aceptar la participación de las personas interesadas, sin ningún otro tipo de exigencia que el mero hecho de estar interesado en una cuestión ambiental. De hecho, podría venir un extranjero a Argentina y hacer una presentación para participar en una audiencia pública y están obligados a darle el lugar para que pueda participar, ¿no? Esto es muy importante porque implica el control ciudadano de la actividad del Estado, ¿no? Y de los particulares, porque acá muchas veces el proyecto es de un particular y busca la aprobación del Estado. El segundo, o el tercero, sería que todo este proceso culmine en un acto administrativo por medio del cual el Estado apruebe, desapruebe o apruebe con modificaciones el proyecto que se está tratando y se está discutiendo. Entonces, como vemos, el estudio de impacto ambiental, sumado al derecho de participación, sumado al derecho de información, sumado a la evaluación que tiene que hacer el Estado, conforma la voluntad estatal para que el acto administrativo que se dicte sea un acto administrativo válido. Por eso cuando el fallo Rodoni dice que el no haber tenido audiencia pública nulifica este procedimiento que establece la ley y obviamente genera que esa voluntad estatal dada en ese acto administrativo sea nula, ¿no? Creo que algo más interesante también en esta materia, en la Ley General del Ambiente, es el tema del daño. Es para hablar toda una clase o digamos, un montón de tiempo relacionado con lo que es el daño ambiental. Tenemos muy buenas medidas también, no solamente en la Ley General del Ambiente, sino también en el Código Civil, en donde el daño ambiental también el daño está contemplado y hay acciones preventivas de daño. Yo creo que probablemente Néstor Caferata ha podido hablar plenamente de esto, es un experto, además tiene una claridad increíble, pero bueno, lo que vemos acá es que lo que es el daño ambiental es que es cualquier alteración relevante, lo establece la ley como un concepto jurídico indeterminado, cualquier alteración relevante que se dé sobre el medio ambiente, el ecosistema, genera prioritariamente, dice la ley, la obligación de recomponer. Esto es importante porque esa obligación de recomponer, como habíamos dicho, salvo que sea técnicamente imposible, frente a lo cual sí habilita un sistema de indemnización, obliga a esta persona a retrotraer los efectos de su conducta lesiva contra el medio ambiente y a tratar de mejorar, o a tratar de lograr volver al estado de cosas anterior. En esto quiero citar un fallo que es interesante
porque pese a que, bueno, el paisaje es parte del medio ambiente y la cuestión artística también es parte de nuestro medio ambiente, ¿no? Es más un medio ambiente cultural que natural, pero se dio en el fallo de Transporte de la Estrella o Municipalidad de Tandil contra Transporte de Estrella. Municipalidad de Tandil es un municipio en el centro de la provincia de Buenos Aires que tenía una estatua hecha por un reconocido artista argentino. Transporte de la Estrella es una compañía de transporte de personas, dejó estacionado un colectivo, Tandil tiene montaña, sube y baja, se ve que el colectivo se le soltaron los frenos de alguna manera, fue y destruyó parcialmente la escultura. Entonces, obviamente en este marco de recomponer, lo que se hizo es se llamaron artistas para recomponer, volver esa escultura a lo que había sido. Obviamente el valor pierde esa escultura, pierde valor frente a lo que era. Y entonces, ¿qué dice el juez? Dice, bueno, como el valor no va a ser el mismo, lo que va a tener que hacer Transporte de la Estrella, va a tener que destinar de un fondo extra, que va a ser un fondo autorizado para cuestiones culturales, y que va a ser manejado por quien tiene la representación de la sociedad en ese lugar, que es el organismo municipal. Entonces lo que hace es, trata de recomponer, vuelve la estructura de la estatua a su realidad, pero entendiendo que esa estatua ya pierde el valor que tenía, asigna un fondo especial para cuestiones culturales que tiene que manejar el municipio. Y como vemos, esta es una forma de sustituir una indemnización y de dar y de complementar también el impacto que generó el daño ambiental en ese municipio. Algo similar pasó en el Exxon Valdez, también hubo un derrame muy grande de combustible en Alaska, de petróleo, no combustible, en 1989, se llama el caso del Exxon Valdez. Obviamente un impacto hubo, se gastaron $5.000 millones para remediar, obviamente quedó hidrocarburos por todos lados. ¿Qué hizo la justicia americana? Le impuso la obligación a la Exxon de que monitoree durante 10 años cuál era el efecto que estaba causando esa parte que no pudo ser remediada en la cuestión ambiental. Entonces, como vemos, a veces es imposible remediar, a veces es imposible recomponer como corresponde y hay que buscar o sustituir. Nosotros en Argentina hay un fondo de compensación específico en el cual debería, si hay una remediación que no se puede hacer, debería esa indemnización sustitutiva de la remediación ir a ese fondo. En el marco del daño voy a dejar algunas cosas de responsabilidad. La responsabilidad es objetiva. En principio hay responsabilidad en el caso de que sea cumplida por una persona jurídica, hay responsabilidad de los que, inclusive penal, responsabilidad penal de los que manejaron esa persona jurídica. Entonces ahí se corre, y si la decisión es de la empresa, ese consejo directivo de la empresa va a poder tener responsabilidad penal. Vamos a ver que en casos donde el daño se produce por 2 o más personas y no se pueda determinar quién es, imagínense la cantidad de vuelcos que puede haber sobre un río. Muchas veces el daño se produce no solamente por el vuelco de una sustancia, sino por la sinergia de muchas sustancias que se van volcando en ese río. Nos pasó con la causa Mendoza, donde hay más de 40 empresas demandadas inicialmente y hay 20.000 empresas que vuelcan en la cuenca. Entonces ahí la responsabilidad es solidaria. Esto quiere decir que cualquiera de los demandados va a tener la obligación de responder por el 100%, obviamente con
luego las acciones de repetición que corresponden, ¿no? Un poco esto me parece lo más importante de la Ley General del Ambiente y lo que es interesante. Hay otras leyes de presupuestos mínimos ambientales, como dije, que son muy interesantes, pero esta es la columna vertebral de nuestro derecho ambiental en la actualidad. Así que me pareció importante destacarlo y me pareció importante, bueno, comentarlo con ustedes, por lo menos para que sea disparador de ir y buscar algunas de las cosas que estuvimos charlando acá para profundizarlas como corresponde, ¿no? Perfecto, claro, claro, Eduardo Congos. Fíjate, Eduardo, que viene un tema muy interesante a tratar ahorita. Obviamente me agrada que sea una de las personas muy calificadas como tú a nivel latinoamericano, nada más de Argentina, temas de derecho ambiental, de desarrollo sustentable, más ahora que hay una sentencia condenatoria en febrero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Laca Hanan, contra Argentina, donde por primera vez en la historia de manera autónoma, conforme al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en desarrollo progresivo, se analizan de esta forma independiente, autónoma, el derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua potable. Y entonces, en ese sentido, viene el tema muy importante, desarrollo sustentable y de precisamente energías renovables, que es un gran debate hoy en México. Y qué manera tan agradable de ilustrarnos con un experto, una gente de tu expertise, mi querido Eduardo Pongos. Gracias por estar en este foro internacional de la Academia Mexicana de Derecho. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el marco jurídico que permitió el desarrollo de las energías renovables y qué tan importante ha sido el tema de la energía renovable en la Argentina? Bien, buena pregunta. A ver, no hace muchos años que tenemos generación de electricidad a través de energías renovables. Si consideramos lo que es la energía que se obtiene a partir de centrales hidroeléctricas, nosotros hace muchos años que tenemos centrales hidroeléctricas, pero hablando de las nuevas energías renovables, tendiendo a lo que son parques eólicos, paneles fotovoltaicos, energía generada con residuos, energía generada con el metano de los residuos, energía generada con biomasa. La verdad que Argentina no ha tenido un gran desarrollo hasta los últimos años de estas cuestiones. Recién, a mediados del 2000, empezamos con algún decreto que empezó a posibilitar hacer ahorro energética y eficiencia energética, también producto de la crisis que se dio en esa época de falta de aumento de industrialización y falta de energía para cubrir la demanda de la población y la demanda de las industrias, ¿no? Entonces esa necesidad hizo que se empezaran con el decreto 140, que es el decreto que genera el PRONURE, que sería el Programa Nacional de Uso Eficiente y Uso Racional de la Energía Eléctrica, y esto posibilitó empezar a cambiar el concepto y empezar a ir hacia eficiencia energética y energías renovables. Vamos a ver que también para esa época, bajo el PRONURE se cambiaron todas las luces de las casas, se empezaron a utilizar luces LED para la iluminación pública, se restringieron el uso de las luces en los edificios públicos a la noche, donde no había nadie, se fueron dando algunas medidas. El decreto 140, la verdad que es un muy buen decreto, porque lo que hace es arma una estructura de cuestiones de uso eficiente energética en lo comercial, en lo industrial, en lo residencial, en lo público, y entonces eso hace que de ahí se puedan disparar y se siguen disparando distintos programas para el uso eficiente y racional de la energía. Pero, a ver, lo que fue cambiando el modelo o la matriz energética de Argentina, en un poco lo que fue empujando la matriz energética en Argentina hacia las energías renovables, la verdad que fueron dos leyes, que una es la 26190 del año 2007, en la cual genera el programa GENREN, que es de generación de renovables,
y a partir de este programa, ¿qué hace la ley? Lo que dice la ley en esto es, bueno, pone un marco de 10 años para alcanzar el 8% de generación de energía a través de fuentes renovables. En ese momento era un número interesante, era ambicioso. Obviamente esta legislación solamente permitía que el privado hiciera la inversión y tuviera que, al costo de lo que salía la energía, generar energía, recuperar su capital. Tuvimos muy poco interés en este proyecto o en esta legislación, generó muy poca inversión, se generaron alrededor de 1.500 megas, que para que ustedes tengan una idea es el 1%, 1.3% de lo que se generaba en 2010 en Argentina. Tuvo muy poca, digamos, captación de inversiones para fuentes renovables. Sin embargo, se hicieron algunos parques eólicos en el sur, que fueron lo que primero se posibilitó en invertir y lo que más rápidamente se invirtió, y se hicieron algunos proyectos de biogás, sobre todo asociados a algunas industrias que tenían generación de gas metano, y obviamente eso hizo que pudieran llevar adelante estos proyectos e inyectar eso a la red, ¿no? Creo que con esta experiencia ganada, en el 2016 salió una ley mucho más mejorada, que es la 27.191, que es una ley que combina dos cosas. Combina, por un lado, una licitación pública para generación de energía, que la lleva adelante el Estado. Nosotros se llamó Renovar, la ronda Renovar 1, ronda Renovar 1,5, ronda 2, 2,5 y 3. Esas rondas que hacían, licitaban, por un lado, una cierta cantidad de megas para que las empresas pudieran ofertar precio por mega, es decir, la oferta decía, yo te voy a cobrar tantos dólares por mega que genero mediante este tipo de energía eólica, solar, fotovoltaica, de generación de residuos, de todas. Hubo muchos proyectos. Nosotros trabajamos en generación de gas, o el gas que generan los rellenos sanitarios para generar electricidad. Trabajamos en lo que era generación de metano también, pero de las heces de los porcinos, una granja porcina muy grande, con el metano se generaba, con las heces generaban metano y con eso generaban electricidad. Varios parques fotovoltaicos, parques fotovoltaicos y parques eólicos, de los cuales algunos ya están construidos, otros están en construcción y otros no llegaron no llegaron a ver la luz, digamos. ¿Qué hizo esta ley? Con esa licitación, pero por el otro lado, ¿qué hizo? Generó la obligación de las empresas y de los particulares de consumir energía renovable específicamente. Entonces, con la licitación pública para que se venga a invertir, uno tenía la seguridad que las empresas privadas iban a tener que comprar esa energía a un precio obviamente mucho mayor que si fuera, o mucho mayor, un precio mayor que si fuera el precio de un combustible, de la energía generada con un combustible convencional, como nosotros mayoritariamente usamos gas en Argentina para generar energía eléctrica. Eso hizo que en las licitaciones uno pudiera poner el precio y el Estado buscar el precio más barato y adjudicar al precio más barato. Y por el otro lado, que el empresario que invierte en energías renovables tenga la posibilidad de saber que la empresa va a tener que ir comprando, las empresas o la sociedad va a tener que ir comprando energías renovables. Esto se dio de periodos, establecía que para el 2018 tenía que llegar a un 8% de la generación de energía eléctrica. Recién ahora lo estamos logrando, a principios de 2020 tenemos un 20% de energía eléctrica, pero esto, con la estructura jurídica que armó la ley, es decir, constitución de una sociedad,
esa sociedad específica iba a ser para ese proyecto determinado, iba a tener que tener la aprobación ambiental antes de otorgarle eso, Algo muy importante que se creó fue, y con esto te voy resumiendo para dejarte un tiempo para que me preguntes, el FODER, que era el Fondo de Garantías. ¿Qué es lo que pasaba en la otra legislación? Nadie te prestaba plata, ni de afuera ni de adentro, porque no había una garantía del Estado de que te iba a pagar durante 20 años un determinado monto de dinero. Ni había una garantía, por ejemplo, del Banco Mundial, de que se iba a cumplir esa inversión. Entonces, entre el FODER, que era la garantía nacional, y la garantía que otorga el IFC o el Banco Mundial, con esos dos sistemas de garantía posibilitó que la gente quisiera invertir en estos proyectos porque se sabía que se iban a finalizar aun cuando el desarrollista del proyecto no pudiera tener el dinero como para hacerlo. Por dos cuestiones, porque el Estado ya le iba a dar un contrato por 20 años y el financiamiento iba a estar ahí, y porque iba a haber un fondo de garantía para que eso se cumpla. Las dos cosas creo que fueron claves, como para datos de cantidades. En 3 años se incorporaron 4.500 megas en nuestra matriz energética, se logró llegar al 8%, hubieron 147 proyectos energéticos de energías renovables que se desarrollaron en todo nuestro país, porque nosotros tenemos el sur con viento, el norte con mucha energía solar, tenemos el noreste con mucha masa forestal, digamos, entonces se fueron generando proyectos a lo largo y a lo ancho de Argentina, mayoritariamente eólicos y después fotovoltaicos. Así que con eso, digamos, se pudo pegar un salto importante en lo que es la participación de la energía renovable para generar electricidad en nuestra matriz energética nacional, ¿no? Nos quedan 5 minutos y quiero tocar estos dos temas que tendremos que hacer muchas cosas más adelante, mi querido Eduardo, porque vamos a dejar cosas inconclusas a pesar de los avances cognitivos, pero me interesa mucho. Primero, estas energías renovables generan impacto ambiental y tú como experto, ¿es importante el uso de estas energías? Genera un impacto ambiental positivo, principalmente, porque hay una disminución de generación de carbono, ¿no? La energía convencional, a través de hidrocarburos, generan emisión de dióxido de carbono y eso aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, eso hace que se impida, o que incumplamos también con el protocolo de cambio climático de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el impacto positivo es seguro, pero también genera impactos negativos. Nosotros vimos que, obviamente, la energía, uno ve un molino eólico y hay ciertos países en el mundo hoy que la verdad no quieren tener el paisaje con molinos eólicos. Bueno, uno se imagina un campo con molinos eólicos. Bueno, el impacto sobre el paisaje es relativo ahí. Pero si uno se imagina el mar con molinos eólicos, y está mirando la amplitud del mar y tiene todos molinos eólicos, hay países que ya están prohibiendo eso. O el impacto sobre las aves, ¿no? Que son cosas que también hay que estudiarlas. O el ruido. Estás a 200, 300 metros, 300 y pico de metros y sentís un uf, uf, uf. O el flickering. Imagínate poner el sol atrás del molino y vos estar mirándolo, es como un destello, sol, 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 que esos son cosas que son las que se analizan y se estudian en los estudios de impacto ambiental para tratar de minimizar esos efectos, para que lo positivo que tiene esta energía renovable no se vea perjudicado por el impacto que le genera a las personas que viven alrededor, ¿no? Eso es muy importante, ese análisis que hiciste tú, porque también hay que ver todas las vertientes, pero a través de expertos como tú. Eso me interesa mucho en este momento que es un gran debate en México. Quisiera ver cómo hacemos algo muy importante centrado aquí en junio contigo, para que sirva de cuestión de referencia en políticas públicas del país y que sobre todo esclarezcamos de una manera objetiva, ¿no? Sin tirajes netamente políticos, sino lo que más beneficie a nuestros países. Y cerrando, Eduardo, que nos quedan... Me mata el tiempo, 2 minutos y medio, 3 minutos. ¿Se ha regulado en materia de gestión de residuos en Argentina?
Bueno, eso vamos a hablarlo. Sí, pero no tenemos mucha regulación, pero la verdad es que lo que falta en lo jurídico es extender la aplicación, y creo que ya está llegando en algunas ciudades, de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa? Este es un concepto jurídico. Significa que yo, siendo productor de un bien, el cual vendo, tengo la obligación de extender mi responsabilidad hasta recuperar el residuo y tratarlo de ingresar nuevamente en mi economía. Esto es lo que se llama la economía circular. Es decir, que yo vendo agua en una botella, esa botella lo que tengo que hacer es tratar de recuperarla para ingresarla nuevamente en nuestro sistema de producción. De esa manera, lo que estoy haciendo es extendiendo mi responsabilidad, que es un criterio ambiental y jurídico, al residuo que genero, porque si no, estoy trasladando el costo de tratamiento y el costo de gestión de ese residuo a toda la sociedad, porque cuando esa botella cae en el piso, tiene que venir gente del municipio a limpiar, a barrerlo, y eso es un costo que yo traslado a toda la sociedad, cuando en realidad el costo debería absorberlo yo como empresario. Esto en Europa es ampliamente difundido. Nosotros, pese a que tenemos las regulaciones importantes, todavía no pudimos aplicarlas y encajarlas para que funcionen correctamente. Da para hacer una charla entera de esto. Las vamos a hacer, porque bueno, con el compromiso que tienes como miembro honorario, vamos a hacer algún taller importante con varios de los mejores ambientalistas de América Latina, y uno de ellos eres tú. Y quisiera nada más hacer un anuncio aprovechando esta conferencia tan importante. Me toca hacer la disertación de cierre el día 4 de junio de este año, en el primer Telecongreso Provincial de Gestión Judicial, con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, pues ahí también estaremos en contacto. Es un privilegio. Yo tengo una relación maravillosa con mis amigos argentinos. Ahora en este gran ciclo de conferencias a nivel internacional, pues ha venido un grupazo de doctrinistas argentinos, en los cuales estás tú, Eduardo, y de verdad estamos de plácemes, estamos de fiesta, doble, triple, no sé cuántas fiestas, viniendo conferencistas como tú, Eduardo Congas, en esta celebración de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Te quiero agradecer sobremanera tu participación, y bueno, ya habremos de hacer algunas cosas conjuntamente, porque es importante esta sinergia que hemos venido realizando en América Latina y en Europa, y ahora estamos sumando juristas de África y próximamente asiáticos de altísimo nivel. Y bueno, muchas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, que también es tu fiesta, amigo. Sí, obvio, porque ya me siento miembro. Jesús, te agradezco a vos infinitamente esta posibilidad, y a la Academia, y la verdad que es con mucho placer tuve esta charla contigo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Hoy estuvo con nosotros precisamente el doctor Eduardo Congos de Argentina, con el tema de la regulación argentina en relación a la sustentabilidad, y decirles que Eduardo va a estar participando con nosotros en algunos talleres con varios de los mejores ambientalistas en América Latina. Muchísimas gracias, amigo, querido Eduardo. Una extraordinaria disertación que nos da luz en un gran debate y en temas de políticas públicas en México. O sea, nos va a servir como un marco referencial interesante, y haremos de ahí algún taller y alguna mesa de debate en relación a este tema, para que pues, los gobiernos, a final de cuentas, tengan la partida desde el campo de la ciencia de jurídica, y tengan las mejores referentes, las mejores voces, las voces más calificadas, como la de Eduardo Congos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima conferencia.